Bien, hace tiempo unos muchachos hicieron una dinámica que me encantó. Fueron a las calles a hacer esa pregunta directamente a las personas. Le preguntaban, ¿qué piensas de Jesucristo? ¿Te imaginas qué interesante dinámica? Que puedas salir a las calles y a cualquier persona que te encuentres, hacerle esa pregunta y grabarlo. Obviamente salieron muchas respuestas diferentes, ¿verdad? Unos decían, Jesucristo, no, es una leyenda. Jesucristo es un mito, es una farsa, no existe. Jesucristo fue un profeta. Jesucristo es una religión. Jesucristo fue como un revolucionario, un maestro. Hubo quienes sí dijeron, Jesucristo es Dios mismo hecho hombre y es el Señor de todos. Entonces, diferentes opiniones referente a Jesucristo. Se me hace interesante porque esta es la pregunta más importante de todas, pues determina dónde pasará la eternidad y cómo vivirás en esta tierra. Sobre todas las preguntas que pueda existir, la más importante que hay es ¿qué piensas de Jesucristo? Porque esa va a definir cómo vives hoy y cómo vives por la eternidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Es decir, qué actitud tenga una persona hacia Jesús define su condición actual y eterna. Te lo repito. ¿Qué actitud tenga una persona hacia Jesús define su condición actual y eterna? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Por eso es súper importante. En la historia que vamos a ver hoy, vamos a ver diferentes actitudes y opiniones sobre Jesús. Y obviamente cada una de esas personas tendrá un destino diferente y vamos a aprender de ello. Por eso si estás tomando notas, el título del sermón de esta mañana es Las 4 actitudes hacia Jesús. Las 4 actitudes hacia Jesús. Y vamos a ver cuál es la que tú tienes o tus conocidos tienen para aprender cuál será el destino de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abre tu Biblia, por favor. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada para darte una hoja con los versículos que vienen en la parte que hoy vamos a estudiar. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada hasta que alguien venga y te dé una hoja para juntos ir estudiando verso a verso. Si traes Biblia, por favor, ábrela en Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14 y vamos a estar estudiando verso a verso del 1 al 11, así que va a ser algo muy interesante. ¿Ya estás ahí? Marcos 14. Bien. Vamos a leer primero del versículo 1 al 2 y vamos a poder entender lo que está sucediendo. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Aquí vemos primero que nada que obviamente hablan de Jesús. Y vemos que hay personas que tienen cierta actitud hacia Jesús, ¿verdad? Cierta intención hacia Jesús. Esas personas son los líderes principales, los sacerdotes, los escribas. Y querían hacer algo con Jesús. ¿Querían adorarlo? ¿Querían reconocerlo? ¿Qué querían hacer? Querían matarlo, ¿verdad? Qué interesante y así como que cómo y es sorprendente. Así hay personas que odian a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, la primera actitud hacia Jesús es odiarlo. Y quizás tú conoces a alguien que odia a Jesús. O has escuchado de alguien que odia a Jesús. O quizás tú lo odiabas hace tiempo y después cambiaste de opinión, ¿verdad? Puede ser. Pero existen personas en el mundo que tienen esa actitud y lo odian. Entonces, en este caso, vamos a entrar un poquito a la historia. Si lees conmigo ahí otra vez el versículo 1, dice que 2 días después ¿era qué? La Pascua. Todos sabemos que la Pascua era el evento más importante del año para un judío. ¿Cuántos están con eso de acuerdo? ¿Verdad que sí? Y en 2 días era la Pascua, por lo tanto, Jerusalén estaba retacada de gente. Aproximadamente 2 millones de personas había porque iba a ser la fiesta. Ahora, en esta Pascua es cuando el Señor es crucificado. O sea, ya estamos en el final de Marcos, en la final de la historia. En 2 días van a crucificar a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces estamos ya muy cerca y estos principales sacerdotes y escribas querían matar a Jesús y lo van a conseguir. ¿De acuerdo? 2 días después. Pero en este caso, dijeron ellos, no queremos hacerlo durante la fiesta, aunque terminan haciéndolo en la Pascua, porque así estaba escrito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué había tanta gente en Pascua? Como les dije ahorita, era el evento principal de los judíos. Cada hombre judío
que vivía a unos 24 kilómetros de Jerusalén, debía venir por obligación a Jerusalén para la Pascua. Y muchos, porque ellos querían venir de más lejos, también estaban ahí. Entonces, puedes imaginarte Jerusalén llenísima de gente y todo el mundo hablando de la Pascua, que ya hablamos el domingo anterior. La Pascua la celebraban porque fue cuando estaban en Egipto y estaban bajo la esclavitud de los egipcios, y Dios a través de las plagas les da la libertad, y el último día es cuando da la última plaga, que es matar a los primogénitos de las familias. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, a través de poner sangre en los dinteles de las puertas, el ángel de Jehová no pasaba a esa casa a matar al primogénito, y ese día sacrificaron ese cordero y entonces fueron liberados. Celebrando eso, cada año hasta la fecha celebran la Pascua. Obviamente todo eso apuntaba hacia ¿quién? Hacia Jesús, como lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que Jesús es quien se sacrificó por nosotros para que tú y yo no seamos juzgados por Dios y seamos castigados por Dios. Entonces, obviamente Jesús tenía que morir en la Pascua. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso murió en Pascua. Entonces, estaba lleno de gente en esta festividad. Y léelo conmigo una vez más en el versículo 1, donde dice: buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y ¿qué? Y matarle. Tú puedes preguntarte, ¿cómo? ¿Cómo es posible que los líderes religiosos, que se supone que son ejemplo de honrar a Dios con sus vidas, estaban practicando el engaño y el asesinato? ¿Verdad que sí? Independientemente si ellos creían o no en Jesús, estás hablando de los líderes espirituales de los judíos. Estás hablando de que deliberadamente querían engañar a Jesús, ponerle una trampa para poder secuestrarlo y matarlo sin que la gente se diera cuenta. Esos eran los planes malignos de ellos. Dices tú, ¿cómo puede ser eso? Bueno, no estamos muy sorprendidos hoy en día porque sabemos que así es la religión. ¿Verdad que sí? Esa religión que está vacía de Dios, así es. Entonces, estos líderes, qué curioso, no tenían temor a Dios, pero tenían temor a la gente. Según el versículo 2 dice: no durante la fiesta, para que no se hagan alboroto del pueblo. ¿Lo leíste? Es una ironía, ¿verdad? No tienes temor a Dios de engañar, secuestrar y matar a alguien, pero sí de la gente. Eso habla de la religión, de la apariencia que tenían ellos. Ahora, te pregunto, ¿por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué lo querían matar? ¿Alguien me puede contestar esta pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna respuesta? ¿Por qué querían matar a Jesús, Guillermo? Porque iba en contra de sus intereses. Muy bien. ¿Claudia? Exactamente, eso es muy bien, porque Jesús tenía a la gente, iba tras Jesús y dejó a esos líderes. ¿Qué más? Sí. Estaba profetizado, muy bien. Los confrontaba. Más sabiduría que ellos, muy bien. Primero que nada, esas razones son correctas y las englobé en 3 razones. Primero, porque se hacía igual a Dios. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mucha gente dice que Jesucristo no dijo que Él era Dios. Entonces yo te pregunto, ¿entonces cómo se las arregló para que lo mataran? Obviamente lo mataron porque Él mismo dijo: yo soy Dios. Dijo: el Padre y yo somos unos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces los líderes religiosos dijeron: es una blasfemia. Es una blasfemia, y por eso lo quisieron matar. Además, como ahorita lo dijeron también, les quitó el control de la gente. Los líderes religiosos manipulaban, como hoy en día la religión manipula para sus intereses personales, y Jesús vino y la gente se fue tras Jesús. Obviamente odiaban eso, como dice Juan 12:19. Los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mira, el mundo se va tras Él. Amén. Y número 3, porque les echó su negocio abajo. ¿Se acuerdan de cuando entró al templo y volcó las mesas? Juan 2:15 dice: haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos
las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ese negocio era un negocio de los líderes religiosos que sacaban mucha lana. Entonces Jesús les echó abajo. Entonces ellos lo odiaban y lo querían matar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante entender eso? Porque hoy en día sigue existiendo gente que odia a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿sabes qué? Lo odia por las mismas razones. Odian al Señor porque no quieren reconocer que Él es Dios, que Él tiene el control y dominio sobre todo, que Él está en contra de la manipulación y abuso por intereses egoístas y mezquinos. Hoy en día tenemos esa misma actitud de odiar a Jesús. ¿Están de acuerdo? Quizás tú conoces a alguien y puedes confirmar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, hace varios años vivió un hombre, el ateo más famoso, que no sé si lo pronuncie bien, pero es Friedrich Nietzsche, ¿ok? El hombre que se hizo famoso por la frase Dios está muerto. Y él dijo, el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Este hombre odiaba a Dios, odiaba a Jesús. Él, después de un tiempo de pensar de esa manera, un día lo encontraron en la calle abrazando a un caballo, pidiéndole perdón en nombre de la humanidad. Este hombre se volvió loco. Terminó en un manicomio y a los 55 años terminó en un manicomio y 11 años después murió de una manera horrible. Dicen algunos que en su lecho de muerte él confesó que Dios sí existía. Entonces, qué curioso, la frase de él era Dios está muerto, pero eso lo dijo en 1883, pero en 1900 Dios dijo, no, tú eres el que está muerto. Y Dios sigue estando vivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta persona es un ejemplo de alguien que odió a Jesús. Entonces, ¿conoces a alguien que odia a Jesús? ¿Odia lo que Él hace en ti? ¿Odia el que ahora seas discípulo de Jesús? ¿Conoces a alguien así? ¿Has recibido alguna crítica por eso? Sí. Hoy en día hay personas que odian a Jesús y tendrán la misma consecuencia que este ateo si no se arrepienten antes de morir. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo, por favor, del versículo 3 al 9. Y esta es la parte famosa, quizás tú ya la has escuchado, que vamos a poder estudiar juntos. Dice ahí en tu Biblia, pero estando él en Betania, hablando de Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow, esta es la parte que quizás has escuchado, pero aquí vemos una mujer que tiene una actitud totalmente diferente que los líderes religiosos, ¿verdad? Una mujer que sabe lo que es adorar a Jesús. La segunda actitud hacia Jesús es adorarlo. Adorarlo, y sé que aquí muchos de nosotros, o quizás todos, tenemos esa actitud hacia Jesús. Entonces, ¿puedes ver la escena? Jesús está en esa casa, en esa cena, viene la mujer, quebra ese perfume y unge a Jesús. Un perfume muy caro. Quizás puedas preguntarte, como este hombre que dijo que era un desperdicio, ¿por qué tanto amor por Jesús? Quizás alguien te ha hecho esa pregunta a ti, que tú eres alguien que adora a Jesús. Te puede haber dicho, pero ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué tanta pasión? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto inviertes en Jesús? ¿Por qué lo amas tanto? ¿Alguien te ha preguntado eso? Bien, eso mismo es lo que este hombre estaba pensando de la mujer. Entonces, para entender por qué tanto amor por Jesús, tenemos que entender quiénes eran esos personajes. ¿Quién era esa mujer que vino y quebró ese perfume y que ungió a Jesús? ¿Alguien sabe quién era esa mujer? ¿Quién?
Muy bien. María, la hermana de Lázaro y de Marta, Juan lo dice, de la misma escena, Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Ahora, quiere decir entonces que María, con ese mismo perfume, primero lo derramó sobre la cabeza de Jesús y también sus pies. O sea, todo lo ungió sin saber que estaba haciéndolo planeado por Dios para la sepultura de Jesús. Porque de acuerdo a los ritos de los judíos, ungían a los muertos con aroma, ¿ok? Con perfumes. Entonces, esta mujer era María. Ahora, ¿en casa de quién estaban? Aquí hay otro personaje. ¿Lo puedes ver conmigo? En el versículo 3, ¿en casa de quién? De Simón el leproso. ¿Cómo? ¿Un leproso? ¿Cómo puede ser que un leproso viviera ahí en el pueblo, tuviera su casa y que tuviera invitados y a Jesús en su mesa? Los que saben de Biblia saben que esto era prohibido. De acuerdo a Levítico 13, 45, 46 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Todo leproso estaba fuera del campamento, o sea, fuera de la ciudad, y gritaba inmundo a la gente que pasaba para que la gente supiera que tenía lepra y no se acercara a ellos. Vivían totalmente aislados. Todos saben eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que estamos hablando de que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, cenando, cuando vino esa mujer? Hay algo aquí que tenemos que saber. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Alguien tiene una idea? Exacto. Se le quedó el nombre del leproso, pero realmente es el ex leproso. Jesús lo sanó. Entonces imagínate la escena. Imagínate lo que está pasando ahí. Estás primero en la casa de un hombre que era leproso, que vivía una vida miserable, apartado de todos, muriéndose, que se caía en pedazos literalmente por la enfermedad. Jesús lo sana y en agradecimiento lo invita a su casa a darle una cena. Cuando llega otra mujer agradecida con Jesús, quebra el perfume muy caro y lo unge completamente. Esa mujer que su hermano había estado muerto y Jesús lo había resucitado, y probablemente su hermano Lázaro también estaba en la cena. Entonces imagínate la plática. Están en la mesa y Simón empieza a hablar. No, es que mi vida era miserable. Yo vivía fuera de la ciudad, todo el mundo me rechazaba, olía mal, me dolía todo, se me caía. Era lo más miserable que alguien puede haber vivido. Y lo interrumpe Lázaro, le dice, por favor. Lázaro estaba muerto y lo resucitó de los muertos. Entonces, y María agradeciendo, ¿puedes ver el sentir que había en esa escena? ¿Puedes percibir el ambiente de adoración y de agradecimiento hacia Jesús en esa cena? ¿Lo puedes percibir? ¿Habrá ese mismo sentir hoy aquí en la iglesia hacia Jesús? Ese agradecimiento. ¿Habrá aquí algún hombre que estaba enfermo que Dios sanó? ¿Habrá aquí alguien agradecido por lo que hizo en su vida? ¿Alguien que estaba muerto en vida que Jesús resucitó? ¿Alguien de aquí que Jesús haya hecho contigo algo? ¿Habrá alguien aquí? Entonces, ese mismo sentir de adoración es el que existe hoy aquí. Ahora, versículo 3, una vez más al final, vamos a ver qué tipo de perfume era ese. En el medio dice, un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo quebró. Ese perfume, ese alabastro es como el que ves en la pantalla, y tenía un perfume de una esencia muy cara. De hecho, en el versículo 5, esta persona que estuvo en contra nos dice cuánto vale. ¿Lo puedes ver conmigo? Dice el 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. ¿Cuánto valía ese perfume entonces? Un denario era la paga de un día para un obrero. Exactamente. El sueldo de más de un año. Si lo traspasamos a nuestra época, el salario promedio más o menos está en 8,000 pesos. Entonces, si esto lo traduces,
Eran más de 100,000 pesos que valía ese perfume que esta mujer derramó sobre Jesús. ¿Te das cuenta lo que estaba haciendo? Ahora, un comentarista mencionó esto. El valor del perfume y su identificación con un nardo sugiere que era una reliquia de la familia, la cual se pasaba de generación a generación, de madre a hija. Y esta mujer lo quebró. ¿Puedes ver por eso la reacción de la otra persona? ¿Qué te dice esto? Esto es adoración. Mira el versículo 8. Palabras de Jesús sobre la acción de María. Esta ha hecho lo que ¿qué? Lo que podía. Ella dio lo mejor que tenía para Jesús. Eso es adoración. ¿Estás de acuerdo? Si estás tomando notas, apunta a esa definición de adoración. Dar lo mejor que tengo para Jesús. Lo más valioso que yo tengo. Para ella lo más valioso era ese perfume. Y no nada más habla de cuestiones materiales. Habla de toda tu vida, todo tu corazón, que puedas rendirlo a Jesús, entregárselo a Jesús en agradecimiento. Es decir, adoración significa rendición. Eso ya lo hemos visto antes. En agradecimiento a Jesús rindes todo. Lo entregas sin reservas, tú mismo, tu vida, tus fuerzas, tus recursos, tu futuro, tus planes, todo. Lo derramas como un perfume a sus pies. Ahora vives de acuerdo como Él quiere que vivas. Haces las cosas como Él quiere que las hagas. Eso es adorar a Jesús. Aquí con la música, que me encanta la canción que cantamos ahora de Profundo Amor, la música te sirve para expresar tu adoración. Pero la verdadera adoración es del corazón, en espíritu y en verdad, que tu vida está rendida a Jesús, entregándole todo tu tiempo, tus fuerzas, todo tu ser, tu familia, todo lo que eres a Jesús y vives de acuerdo como Él quiere que vivas. Eso es adoración. Eso es lo que está aquí representando María al quebrar ese perfume caro. Tú eres ese alabastro. Tú eres ese perfume que es lo más valioso que tienes para poder derramarlo ante Jesús y ungirlo a Él y vivir para Él. Entregárselo a Él. ¿Puedes ver lo que es la adoración? Como dice Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Tú mismo que te quiebres por Él. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a morir por Jesús? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están seguros? Bien, entonces demuéstralo en la manera en que vives para Él. Amén. Vamos a seguir leyendo, por favor, una vez más del 4 al 9, porque ahí vamos a encontrar otra actitud hacia Jesús. Del 4 al 9 lo volvemos a leer. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria a ella. ¿Te das cuenta de estas personas que dijeron ¿por qué? Y se enojaron. Es un desperdicio. Mira la palabra que utilizó esta persona para definir la adoración de María. María, tu adoración a Jesús es un desperdicio. Lo que estás invirtiendo en Jesús, lo que estás entregando a Jesús es un desperdicio. ¿Te das cuenta? Estaban menospreciando a Jesús. Estaban minimizando la grandeza del Señor. Y esa es la tercera actitud hacia Jesús. Menospreciarlo. Menospreciarlo. No lo odian, pero lo menosprecian. No le dan el valor que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas personas también hoy en día que puedas conocer así. Escuchan de Jesús, están de acuerdo con lo que tú dices de Jesús, pero no lo adoran. Para ellos lo minimizan, lo menosprecian. Esa es la actitud que tenía aquí
estos hombres. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué se enojaron y menospreciaron este acto de adoración? ¿Por qué crees tú que estos hombres se enojaron cuando vieron a María que quebró ese perfume y lo derramó sobre Jesús? ¿Por qué? Avaricia, muy bien. ¿Alguien más? Avaricia, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se habrá enojado la persona cuando vio que quebró ese perfume? No entendían, muy bien. ¿Alguien más? ¿Te imaginas por qué se enojaron? ¿Puedes ver la escena? ¿Puedes ver la escena que está María con Jesús, quebra, y cuando vieron que lo quebró dijeron, ¿por qué quebraste el perfume tan caro? Es un desperdicio lo que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué pensar así? Bueno, para responder a esa pregunta veamos quiénes son esas personas. ¿Estamos de acuerdo? Juan nos dice por lo menos quién era el líder de ellos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, porque le interesaran, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era uno de los 12, ¿estás de acuerdo? Y era el tesorero, el que tenía el dinero. Entonces él se robaba dinero de la bolsa. Entonces cuando vio que llegó María con ese perfume de 100,000 pesos, dijo 100,000 pesos. Y lo quebra y lo derrama, dices, se le fueron ahí las alitas a los dólares o los pesos y se enojó. ¿Estás de acuerdo? Esa fue la verdadera razón por la cual se enojó. Ahora, más adelante en Juan 17, Jesús está aquí orando, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿qué? De perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Está hablando de quién? De Judas. Y mira cómo lo define. ¿Hijo de qué? Bien, aquí te va lo que está súper interesante. Jesús utilizó una palabra muy especial cuando dijo perdición, hijo de perdición. ¿Sabes qué palabra es? La misma que utilizó Judas cuando dijo desperdicio. Es interesante que la palabra desperdicio que utilizó Judas en Marcos 14 que estamos estudiando es traducida perdición en Juan 17. Se aplica para Judas. Es decir, Judas criticó a María por desperdiciar dinero, pero él desperdició toda su vida al menospreciar a Jesús. ¿Alguna vez alguien te ha criticado por el desperdicio de lo que entregas a Jesús como tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, etcétera? ¿Alguna vez alguien te ha criticado por eso? Es un desperdicio lo que haces. ¿Por qué estás tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué estás tanto tiempo orando, leyendo la Biblia? ¿Por qué no haces esto que hacías antes? ¿Por qué actúas diferente? ¿Por qué tanta pasión, tanta entrega? ¿Por qué tanto servicio? ¿Por qué no mejor vivimos como antes? ¿Por qué no mejor hacemos otras cosas? ¿Por qué? No entienden que tú estás quebrando tu propia vida en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y que no tienes cómo pagarle. Porque eres un leproso y ahora eres sano, porque estabas muerto y ahora vives, ¿verdad? Exactamente, esa es la actitud que tenía María y la actitud que tenía Judas. Entonces, hoy en día, los que menosprecian a Jesús lo hacen también por las mismas razones. Solo están interesados en sus riquezas, placeres, comodidad, negocios y consideran un desperdicio el que alguien crea en Dios y viva para agradarlo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se enteraron las últimas noticias, la noticia de última hora. El famoso científico Stephen Hawking descubre que Dios sí existe. El que toda su vida dijo que Dios no existía, ahora él confirma que sí existe. El problema es que es demasiado tarde, porque está muerto. Y ahora que sabemos dónde está, él descubrió que estuvo equivocado toda su vida y menospreció a Jesús toda su vida y ahora se da cuenta que sí existía, pero fue demasiado tarde para él. Amén. Entonces te pregunto, ¿conoces a alguien que menosprecia a Jesús? Menosprecia lo que Él hace en ti y menosprecia el que ahora tú seas un discípulo de Jesús. ¿Verdad que sí? Es una actitud que seguimos viendo hoy en día. Vamos a
terminar leyendo el 10 y el 11, por favor. Una vez más hablamos de Judas. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Te das cuenta que estos versículos se ligan a los dos primeros versículos? Vamos a leer una vez más el 1, el 2 y nos brincamos al 10 y al 11 para que veas cómo está ligado. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ese es el nivel más bajo, la peor actitud de todas. Alguien que está cercano a Jesús y decide traicionarlo. La cuarta actitud hacia Jesús es traicionarlo. Traicionarlo. Cuando tú lees el versículo 10, si tú lees el versículo 10 y nunca has escuchado nada de Jesús, ni de Judas, ni de la Biblia, lo lees así aisladamente, es un versículo sorprendente. Porque dice, Judas Iscariote, uno de los 12, o sea, de los más cercanos a Jesús, fue a los principales sacerdotes, a los enemigos, para entregárselo. ¿Cómo? Uno de los más cercanos para entregarlo, como que hay algo que no checa exactamente. Esa es la traición. Y una vez más, ¿cómo es que un discípulo de los 12 se ofrece a entregar a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué querer traicionarlo? ¿Por dinero? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué Judas, siendo que estuvo con Jesús todo el tiempo, ahí vio sus milagros, sus palabras, y él decide entregarlo y traicionarlo? Alonso. Se dio cuenta de que no era lo que él quería, no iba a sacar provecho siguiendo a Jesús como lo estaba haciendo. Entonces prefirió mejor entregarlo y ganar algo. Muy bien. Exactamente, esas dos son las razones. Primero, porque le gustaba el dinero, ya vimos que era ladrón. Pero segundo, lo que dice Alonso es muy importante, que ya hemos visto antes. Recuerden que muchos judíos esperaban un Mesías y tenían una idea de Mesías diferente al Mesías verdadero. Y uno de ellos era Judas. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que viniera a derrocar a los romanos y les diera victoria y poder y riquezas terrenales. Ellos esperaban un Mesías como un caudillo, que viniera a liberar a los judíos de los romanos y que pudiera ponerlos en poder. Judas quería poder, quería riquezas, que tenía ambición. Y cuando vio que Jesús no cumplía con eso y hablaba a Jesús de morir, ¿cómo vas a morir? Si tú vienes aquí a que ellos mueran por medio de ti, tú eres nuestro libertador, nuestro caudillo. Entonces él, al entender que no iba por ahí, esta fue la gota que derramó el vaso, cuando Jesús lo reprende por cómo le habló a María, y entonces decide ir a entregarlo. Es decir, en resumen, como bien dijimos ahorita, la respuesta es codicia y ambición. Amén. Mira lo que dice Mateo cuando Judas va con los líderes religiosos. Pone en claro que Judas negoció con los líderes religiosos por la vida de Jesús, porque él les dijo en este versículo, ¿qué me quieres dar? Yo se los entrego. O sea, los líderes religiosos no fueron a buscar a Judas. Dijeron, ¿sabes qué? Yo veo que ese discípulo es muy centavero. Creo que a él lo podemos sobornar para que nos lo entregue. No fue un plan de los sacerdotes. Ellos se sorprendieron y se alegraron porque fue Judas el que vino y les dijo, ¿qué me quieres dar si te lo entrego? Y ellos se alegraron y dijeron, pues te damos dinero, ¿verdad? Entonces ahí ves el corazón de este hombre que traicionó a Jesús. Entonces, de la misma manera, hoy hay personas que traicionan a Dios, utilizando la posición que se les ha confiado para buscar saciar sus apetitos ambiciosos de poder, dinero y placer. Ese es lo peor, es el nivel más bajo. Cuando alguien manipula el nombre de Dios y utiliza la posición que Dios le ha dado
o utiliza el nombre de Jesús para conseguir algo personal, un apetito personal, o placer, poder, dinero, etc. Hoy en día tenemos muchos casos así de Judas, tristemente. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hablando de Judas, hace poco salió una noticia de un evangelio que estaba según que encontraron, el evangelio de Judas, en donde este evangelio gnóstico que permaneció oculto durante casi 2000 años, Judas fue el discípulo favorito de Jesús y entregó a su maestro a las autoridades romanas en cumplimiento de un supuesto plan previsto por el propio Hijo de Dios. ¿Si has escuchado esta noticia? ¿Alguien ha escuchado esta noticia o la escuchó del evangelio de Judas? ¿Alcen su mano? Bien. Según esto, es un evangelio que encontraron que escribió Judas. Y aquí dice, Judas escribe diciendo que él entregó a Jesús porque era un plan del mismo Hijo de Dios para morir por nosotros. Entonces él, de ser alguien culpable, más bien es alguien como una víctima. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Será inocente Judas? Si ya estaba planeado por Dios que iba a morir en la cruz, de hecho estaba escrito que iba a ser que uno de sus cercanos lo iba a traicionar en Salmos, que en este caso era Judas. ¿Será inocente Judas? No, no es inocente. Ese evangelio es un evangelio falso, blasfemo, que no tiene nada que ver con Dios porque va en contra de los evangelios. Si fuera un evangelio que fue escrito por un hombre de Dios, estuviera de acuerdo a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese evangelio no pone, la Biblia no pone a Judas como inocente. No es inocente, pero su traición no tomó por sorpresa al Señor, que todo lo sabe, sino que usó esa ambición para sus planes redentores. ¿Ves la diferencia? Judas va a pagar por el pecado más grave que un hombre pudo haber cometido: traicionar al mismo Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre. De hecho, lo puedes ver ahí, si traes Biblia, en el versículo 21. Si no traes Biblia, escucha lo que dice el versículo 21 del mismo capítulo, sobre Judas. Jesús está hablando y dice: a la verdad, el Hijo del Hombre, Jesús, va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahí está clarísimo. Ya vimos que era ladrón, que sustraía de la bolsa. Y aquí vemos claramente que Jesús lo condena totalmente. Entonces, no es inocente. Bien, para terminar entonces, quiero compartirles este versículo de 1 de Pedro 2, del 7 al 8. Dice: para vosotros, pues, los que creen en Jesús, los que adoran a Jesús, Él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hemos visto 4 actitudes hacia Jesús: odiarlo, adorarlo, menospreciarlo y traicionarlo. Esas 3 actitudes de odiarlo, menospreciarlo y traicionarlo tienen una consecuencia eterna de perdición total, de sufrimiento y dolor. Pero hemos visto claramente que las personas que adoran a Jesús son las que van a heredar el reino de los cielos. Entonces, la actitud que tenga una persona hacia Jesús es súper importante. Más importante que cualquier cosa que hagan en la vida, que con quién se casen, si tienen dinero, trabajo, no, si son sanos o están enfermos, si tienen una casa, un carro. Por encima de todo es, ¿qué piensas de Jesús? ¿Cuál es tu actitud sobre Jesús? Porque eso va a determinar cómo vives hoy y por la eternidad. ¿Vas a odiarlo? ¿Vas a adorarlo? ¿Vas a menospreciarlo? ¿O vas a traicionarlo?